La jungla de Guadalcanal respiraba aquella noche como si fuera un gigantesco organismo dormido. Un ente húmedo y vivo que exhalaba vapor desde cada hoja, cada raíz y cada palmo de tierra empapada, mientras el calor pegajoso se adhería a la piel de los marines estadounidenses que, apostados tras troncos caídos y posiciones improvisadas, intentaban mantener los ojos abiertos a pesar del agotamiento que les mordía los párpados después de días enteros sin dormir más que unos minutos sueltos. Era una oscuridad densa, pesada, tan profunda que el cielo parecía haberse cerrado por completo, y en medio de esa negrura absoluta, el rugido distante del río Matanicao se mezclaba con el zumbido frenético de insectos que parecían multiplicarse sin descanso. Los marines sabían que aquella calma era falsa, una especie de preludio inquieto, porque los exploradores y los intérpretes nativos habían regresado horas antes con noticias que habían elevado la tensión en cada hombre. Una fuerza japonesa de varios miles se acercaba desde el norte, moviéndose silenciosamente entre la vegetación, con la disciplina inquebrantable que los estadounidenses ya habían aprendido a temer. No era una patrulla. No era un reconocimiento. No era una prueba. Era un ataque Banzai completo. Una carga suicida diseñada para romper sus líneas en un solo golpe, aprovechando la oscuridad y la selva para llegar tan cerca que ni los rifles ni la artillería podrían detenerlos antes de que el combate se convirtiera en una pelea cuerpo a cuerpo. El capitán Welch, un hombre de rostro anguloso y manos siempre firmes, caminaba lentamente a través de las posiciones, revisando los cargadores, ajustando los cascos de sus hombres y murmurando frases breves a cada uno para mantenerlos concentrados, aunque él mismo podía sentir cómo el aire parecía vibrar con una especie de electricidad angustiosa que anunciaba la proximidad del enemigo. No podía verlos todavía, pero podía sentirlos. Era como si la jungla misma estuviera conteniendo el aliento, esperando el choque inevitable entre dos fuerzas que no podían retroceder. En algún punto del follaje, a menos de 500 metros, miles de soldados japoneses avanzaban con el sigilo de cazadores expertos, y aunque sus movimientos eran casi inaudibles, había una ferocidad en su determinación que se transmitía a través del aire como un presentimiento. Los marines se mantenían en silencio, con las manos húmedas por el sudor y los nervios, aferrados a sus fusiles Springfield o a sus carabinas Muno, recordando las historias terribles que habían escuchado de otros frentes, relatos de cargas Banzai que habían arrasado posiciones enteras en cuestión de minutos, dejando tras de sí un paisaje de cuerpos destrozados y soldados desorientados que solo sobrevivían por puro azar. Sabían que los japoneses no temían la muerte, que la buscaban, que la abrazaban con una convicción que resultaba difícil de comprender para los jóvenes reclutas que jamás habían imaginado verse en un lugar tan remoto, luchando contra un enemigo tan decidido a destruirlos, que incluso los oficiales más experimentados sentían la presión psicológica de enfrentarse a hombres que avanzaban sin importar cuántos cayeran antes de llegar a las líneas estadounidenses. El sonido llegó primero como un murmullo distante, una vibración apenas perceptible, como si miles de pies avanzaran sobre el suelo húmedo al mismo tiempo. Pero en cuestión de segundos, ese murmullo se convirtió en un eco irregular de pisadas rápidas, golpes de ramas quebrándose y susurros guturales que atravesaban la vegetación como un viento oscuro cargado de intención asesina. Luego surgió algo más, un coro profundo, animal, que comenzó como un conjunto de voces dispersas murmurando desde la lejanía, pero que fue creciendo, intensificándose, convirtiéndose en un rugido colectivo que helaba la sangre incluso antes de que las palabras se volvieran reconocibles. Los japoneses estaban gritando. Era el grito Banzai, y resonaba con una ferocidad tan salvaje que parecía surgir de la misma tierra. Los marines ajustaron sus posiciones, cargaron sus armas por última vez y se prepararon para el impacto. Welch levantó un puño cerrado, indicando que nadie debía disparar todavía, porque si abrían fuego demasiado pronto revelarían sus posiciones y perderían la ventaja crucial de tener al enemigo avanzando hacia una línea cuidadosamente preparada para recibir el ataque. Pero incluso mientras intentaba mantener la disciplina, Welch sintió un nudo formarse en su estómago cuando el rugido se volvió ensordecedor, hasta el punto de que las hojas de los árboles vibraban y el aire parecía sobrecargado por una energía casi primitiva. Fue entonces cuando, desde la colina ligeramente elevada detrás de las líneas, un sonido completamente distinto se preparó para entrar en escena, un sonido que ninguno de los soldados japoneses había escuchado antes en su vida, un sonido que tendría consecuencias tan devastadoras que transformaría toda la percepción de lo que significaba lanzar una carga masiva en medio de la jungla. En la cima de la colina, un grupo de marines operaban una pieza de artillería ligera que, a pesar de su tamaño relativamente modesto, escondía un secreto que cambiaría aquel combate en cuestión de segundos. Era un cañón de cañister.
una arma diseñada para lanzar cientos de pequeñas bolas de acero en un cono devastador. No era un proyectil explosivo, no era metralla tradicional, era una tormenta concentrada de esferas metálicas que se desplazaban a una velocidad tan absurda que podían atravesar carne, hueso, vegetación y equipo con una facilidad casi quirúrgica, arrasando todo lo que se interpusiera en su camino. Los marines de la colina esperaron hasta que escucharon el rugido japonés tan cerca que sintieron cómo la jungla temblaba a su alrededor. Welch bajó el puño, y en el instante exacto en que las primeras siluetas japonesas emergían entre las palmeras, iluminadas tenuemente por el brillo de la luna que lograba colarse entre las nubes, la pieza de cañister fue disparada con un estruendo que pareció desgarrar la noche en dos mitades. Las 1000 bolas de acero salieron despedidas hacia la espesura con una velocidad devastadora. El disparo del cañón de cañister no fue simplemente un estruendo más dentro de la noche saturada de humedad y tensión, sino una detonación tan abrupta y tan poderosa que los propios marines sintieron cómo el aire era empujado hacia atrás, como si una ola invisible hubiera atravesado la colina con una fuerza brutal que sacudió las hojas, levantó partículas de tierra y provocó un eco prolongado que serpenteó entre los árboles antes de desaparecer en lo más profundo de la selva. Sin embargo, lo verdaderamente devastador no fue el sonido inicial, sino el efecto silencioso y casi inmediato que las 1000 bolas de acero provocaron cuando irrumpieron en la densa vegetación justo frente a la línea de ataque japonesa. Para los soldados nipones, la noche dejó de tener sentido en cuestión de milésimas de segundo. Ellos esperaban, como habían entrenado durante años, que los estadounidenses respondieran con fuego de fusilería, que las balas crearan sus característicos destellos y que los proyectiles trazaran líneas visibles antes de impactar contra árboles o cuerpos. Estaban preparados para un intercambio de disparos, para el rugido de los rifles, para el temblor de la artillería. Pero lo que recibieron fue algo que nunca había formado parte de los manuales de entrenamiento del ejército imperial. Algo que ningún oficial superior había imaginado y que ninguna narración de guerra anterior describía, porque el cañister no atacaba como las armas convencionales. No avisaba, no brillaba, no dejaba estelas visibles que pudieran evitarse o bloquearse. Era simplemente devastación pura. La nube de bolas de acero atravesó la jungla con un sonido tan extraño, tan rápido y tan completamente inhumano que los marines de primera línea describirían después el efecto como un aullido metálico que parecía rasgar la vegetación y desgarrar el aire en un solo movimiento continuo, un sonido que se perdía tan rápido como llegaba, lo que hacía aún más difícil comprender su naturaleza. Para los japoneses, lo que ocurrió no fue un impacto aislado ni una secuencia de impactos distinguibles, sino una especie de destello instantáneo que atravesó la oscuridad como si miles de insectos metálicos hubieran volado a velocidad imposible, golpeando sin aviso, sin pausa y sin misericordia. Las primeras filas de la carga Banzai fueron literalmente arrancadas del suelo por la fuerza acumulada de los proyectiles. Algunos hombres cayeron hacia adelante como si alguien les hubiera empujado con violencia brutal desde la espalda, mientras otros colapsaron en posiciones surrealistas, inclinándose hacia un lado con los ojos aún abiertos, incapaces de comprender qué había atravesado sus cuerpos. Los proyectiles no explotaban, no estallaban, no generaban fragmentación secundaria. Simplemente atravesaban cuerpos humanos con la misma facilidad con la que atravesaban hojas, ramas y troncos más delgados, dejando tras de sí un camino de destrucción silenciosa que convertía el avance japonés en una escena abruptamente fracturada. Los marines de la línea principal no vieron los impactos directos, porque la vegetación era demasiado densa para revelar completamente el efecto. Pero escucharon algo que les provocó un escalofrío profundo, un sonido que no se parecía a ningún otro que hubieran escuchado en combate. Un golpe seco y repetido que recordaba al sonido de frutas maduras siendo aplastadas. Un ruido húmedo y brutal que se mezclaba con los gritos desgarradores de los japoneses que habían sobrevivido a la primera ola de impacto y que, aún sin comprender qué los estaba atacando, continuaban avanzando por pura inercia emocional, impulsados por el fervor fanático del código Banzai, aunque sus cuerpos ya no respondían con la misma coordinación que minutos antes. Welch, apostado en la trinchera central, inclinó la cabeza hacia adelante, intentando escuchar entre el caos, porque había escuchado balas atravesar cuerpos, había escuchado esquirlas de artillería despedazando troncos, había escuchado explosiones que hacían temblar la tierra, pero jamás había escuchado algo tan extraño como aquella mezcla de impactos sutiles, casi delicados, con el sonido húmedo que solo podía significar una destrucción despiadada, rápida y quirúrgica. Era un sonido que no encajaba con la idea que cualquier soldado pudiera tener sobre la guerra porque carecía de la teatralidad habitual de los proyectiles explosivos y, sin embargo, era mucho más letal.
Los japoneses que avanzaban por la segunda ola comenzaron a ver las siluetas destrozadas de sus propios compañeros extendidas sobre la vegetación. Algunos con heridas tan pequeñas que parecían simples perforaciones, mientras otros tenían el torso cubierto de pequeños orificios que parecían formar un patrón imposible, como si una lluvia de agujas hubiera atravesado sus cuerpos sin descanso. El pánico, un sentimiento que un soldado japonés consideraba vergonzoso hasta la médula, comenzó a aparecer en los ojos de muchos, porque la muerte que estaban presenciando no era la muerte honorable del combate cuerpo a cuerpo que habían imaginado, sino un aniquilamiento que ocurría a una velocidad demasiado alta como para que la mente humana pudiera procesarlo. Sin embargo, incluso ante esa destrucción incomprensible, varios oficiales japoneses comenzaron a empujar a sus hombres hacia adelante, levantando los sables con determinación feroz para obligarlos a continuar la carga, porque sabían que detenerse significaba reconocer el miedo. Y reconocer el miedo era una deshonra peor que la muerte. Aún así, incluso los oficiales más endurecidos sintieron un estremecimiento profundo cuando una segunda descarga de cañister fue disparada desde la colina, iluminando brevemente la ladera con un destello rojizo y enviando una nueva oleada de bolas de acero que atravesó la vegetación con aún mayor violencia, ya que la distancia entre la artillería y los atacantes era ahora menor, lo que convertía el impacto en algo devastador más allá de lo conocido. Los marines, que seguían sin recibir la orden de abrir fuego, permanecían agazapados tras sus posiciones, escuchando cómo la segunda descarga transformaba la noche en un concierto de destrucción tan absoluto que era difícil creer que algo pudiera sobrevivir a ese ataque. El aire parecía vibrar con el movimiento de los proyectiles, y la vegetación temblaba como si estuviera siendo sacudida por una tormenta invisible. Welch, que ya comenzaba a comprender la magnitud del arma que tenían detrás, sabía que la carga japonesa estaba siendo aniquilada incluso antes de que los primeros hombres llegaran a la zona donde los fusiles estadounidenses podrían haber sido utilizados. Cuando finalmente los gritos japoneses comenzaron a disminuir, sustituidos por un silencio extraño, quebrado solo por el eco lejano del cañister disipándose sobre la selva, Welch levantó un dedo y los marines se prepararon para la siguiente fase. No sabían cuántos enemigos quedaban en pie. No sabían si nuevos grupos avanzarían desde la oscuridad. Lo único que sabían era que la primera oleada había sido destruida de una manera tan completa que la jungla, todavía vibrando por la energía residual de los proyectiles, parecía haber quedado muda. La carga Banzai, aquella que debía romper sus líneas con la fuerza de un martillo humano, había sido detenida en menos de un minuto. Y lo que los japoneses verían cuando intentaran reorganizarse quedaría grabado para siempre en sus mentes, porque jamás habían contemplado algo así. Y la noche no había terminado. La selva quedó sumida en un silencio tan profundo que parecía imposible que, apenas unos segundos antes, miles de voces japonesas hubieran llenado el aire con el rugido banzai que los marines habían aprendido a temer desde su llegada a Guadalcanal, un silencio tan absoluto que hacía parecer que la propia jungla estaba conteniendo el aliento, incapaz de absorber aún el impacto brutal de lo que acababa de ocurrir con las dos descargas sucesivas de cañister que habían atravesado la noche como si fueran tormentas de metal dirigidas por una mano invisible. El aire estaba cargado de un olor extraño, una mezcla densa de vegetación rota, humedad agitada y un sutil rastro metálico que acompañaba a cada bola de acero que aún permanecía caliente dentro del follaje, hundida en troncos, rocas y en los cuerpos caídos de los atacantes japoneses. Los marines podían sentir el temblor que recorría la tierra bajo sus rodillas. Un temblor bajo y sostenido, como si la energía que había sido liberada por los proyectiles continuara vibrando en los cimientos de la jungla. Y aunque ninguno se atrevía a levantar la cabeza por encima de la línea defensiva, todos sabían que lo que verían al hacerlo sería una escena muy distinta a cualquier combate anterior en el que hubieran participado o del que hubieran escuchado historias. Sin embargo, mientras permanecían agazapados tras troncos caídos, sacos de arena y raíces gruesas, había algo más profundo ocurriendo dentro de ellos. Una mezcla de incredulidad, tensión acumulada y una extraña sensación de poder que no habían sentido antes. Porque por primera vez desde su llegada a la isla sentían que poseían un arma que no solo era eficaz, sino que podía cambiar el curso de una batalla incluso antes de que el enemigo pisara la línea defensiva. El capitán Welch seguía en posición baja, con una mano levantada para asegurar que nadie disparara todavía, aunque por dentro estaba experimentando un torbellino de impresiones y pensamientos difíciles de ordenar, porque había visto cargas Banzai antes, 2 en realidad, y en ambas ocasiones había tenido que luchar cuerpo a cuerpo contra japoneses que parecían no sentir dolor ni miedo, por lo que había asumido desde el principio que aquella noche sería una repetición aún más brutal de esas experiencias previas. Pero la artillería detrás de él había roto por completo sus expectativas y había transformado un escenario de probable masacre en algo totalmente diferente,
Un enfrentamiento donde el enemigo estaba siendo aniquilado, antes de siquiera tener la oportunidad de levantar un arma o gritar un último Ten no Heika Banzai. A unos metros detrás de la línea defensiva, los marines que operaban la pieza de Cañister estaban preparando la tercera descarga con manos temblorosas, no por miedo, sino por la intensidad del momento, porque jamás habían visto una respuesta tan devastadora a una carga numerosa, y aunque sabían que debían mantener la disciplina y continuar el procedimiento, había en sus miradas un desconcierto palpable que reflejaba su incapacidad para comprender cómo algo tan relativamente pequeño podía ejercer un poder tan absoluto sobre un ejército enemigo que, hasta ese momento, parecía avanzar con la fuerza inquebrantable de una ola humana dispuesta a arrollarlo todo. Entretanto, los japoneses que formaban parte de la segunda y tercera oleada, los que aún avanzaban dentro de la jungla sin conocer el destino que habían sufrido sus compañeros, comenzaron a notar que el rugido Banzai que debía precederlos no resonaba con la misma fuerza de segundos atrás. Y aunque en un primer momento atribuyeron ese cambio a la densidad del follaje o a la distancia, pronto comenzaron a percibir un olor extraño en el aire. Un olor a vegetación pulverizada y a barro agitado que no correspondía con el avance normal de una carga masiva. Fue entonces cuando un oficial japonés, un sargento veterano que había sobrevivido a campañas en Manchuria, detuvo su carrera al ver una forma oscura desplomarse entre las ramas delanteras, y cuando se acercó para inspeccionarla, vio una figura que ya no tenía forma humana, atravesada por docenas de pequeños orificios. El sargento retrocedió con un estremecimiento que le recorrió la columna vertebral, porque nunca en su vida había visto un cuerpo perforado de esa manera sin rastro alguno de explosión. A su alrededor, varios soldados comenzaron a detenerse mirándose entre ellos con expresiones tensas como si su instinto, más que su entrenamiento, les estuviera advirtiendo que se acercaban a algo peligroso más allá de lo habitual. Pero antes de que pudieran procesarlo, un nuevo sonido los envolvió, un sonido tan afilado que parecía una respiración metálica cortando el aire. La tercera descarga de Cañister acababa de ser disparada. Y esta vez los japoneses aún estaban demasiado cerca de la línea como para que la vegetación actuara como protección mínima. Porque el cono de dispersión de las bolas de acero salía del cañón con una apertura medida y calculada para maximizar el impacto dentro de distancias cortas, lo que significaba que cualquier soldado que se encontrara de pie en la trayectoria no tenía tiempo de reaccionar, de agacharse, de girar, ni de protegerse con su fusil. Simplemente recibía la lluvia de proyectiles con la fuerza combinada de cientos de impactos individuales que atravesaban músculos, huesos, órganos y tendones con la facilidad despiadada de una herramienta diseñada para la eficiencia absoluta. El sonido de los impactos, aunque seguía siendo sutil y casi delicado para los marines, fue percibido de manera brutal por los japoneses, el face, porque muchos de ellos sintieron las bolas de acero atravesar las hojas a centímetros de sus rostros, creando un efecto tan rápido que sus mentes tardaron varios segundos en comprender que sus compañeros estaban cayendo no por disparos individuales, sino por algo completamente diferente, algo nuevo, algo invisible, algo cuyo poder no podían igualar con ninguna táctica ni contracarga. La selva se llenó de gemidos, gritos y respiraciones entrecortadas. Un caos humano que poco a poco fue apagándose a medida que la tercera oleada comenzaba a desmoronarse de la misma forma que lo había hecho la primera. Los Marines, desde sus posiciones defensivas, escuchaban todo sin ver casi nada, lo que hacía que la experiencia fuera aún más inquietante, porque los sonidos que llegaban hasta ellos, impactos apagados, hojas cortadas, cuerpos desplomándose, gritos desgarrados les permitían imaginar una escena incluso más terrible de lo que la realidad mostraba. Y esa imaginación, alimentada por la tensión del combate nocturno, convertía la experiencia en un acto sensorial profundo que les costaría días digerir. El capitán Welch, al escuchar la intensidad del impacto, comprendió que el enemigo estaba siendo fragmentado en capas, que la carga Banzai estaba siendo disuelta antes incluso de llegar al punto donde los fusiles estadounidenses habrían podido empezar a intervenir. Y sin embargo, Welch sabía que no podía confiarse. Sabía que, incluso con pérdidas devastadoras, algunos soldados japoneses seguirían avanzando, arrastrados por la inercia del fanatismo, por el código del deber absoluto o por el simple impulso irrefrenable de huir hacia adelante, en lugar de retroceder hacia una zona donde la muerte era igualmente segura. Sabía que algunos sobrevivientes aparecerían entre las sombras, lo que significaba que la batalla todavía no había terminado. Pero en lo más profundo de su mente, también sabía que había presenciado el nacimiento de un tipo de fuego defensivo tan demoledor, que cambiaría para siempre la manera en que los Marines defenderían posiciones clave en la selva. La carga Banzai no había llegado a las líneas, no había estado cerca. Y sin embargo, la noche seguía cargada de tensiones invisibles, porque lo que vendría después sería tan brutal como lo que acababan de escuchar.
La noche en Guadalcanal seguía siendo una masa oscura y palpitante, cargada de humedad y tensión, pero después de las 3 descargas consecutivas del cañón de Cañister, ese manto aparentemente imperturbable había cambiado de manera invisible, como si la energía misma de la selva hubiera sido sacudida por una fuerza que no pertenecía a aquel ecosistema ancestral. Un cambio tan profundo que incluso los marines más jóvenes, aquellos que no podían ver más allá de unos pocos metros frente a sí mismos, sentían como si el aire estuviera vibrando con una frecuencia nueva, una frecuencia marcada por la mezcla de pólvora, metal caliente y miedo humano disperso entre la vegetación destrozada. Aún así, el silencio que siguió no indicaba el final de la batalla, sino una pausa inquietante en la que los estadounidenses sabían que debían mantenerse agazapados, atentos a cualquier crujido o sombra que emergiera desde la oscuridad, porque los japoneses eran conocidos por avanzar incluso después de recibir impactos devastadores, movidos por una combinación de disciplina férrea y un sentido del honor que no se quebraba fácilmente, por lo que nadie podía asumir que la carga hubiera sido detenida por completo. El capitán Welch levantó la cabeza solo unos milímetros, lo suficiente para dejar que sus oídos, más que sus ojos, interpretaran la situación más allá de la línea defensiva. Y aunque no veía movimiento claro, sí percibía el murmullo quebrado de la jungla. Un murmullo compuesto por gemidos lejanos, respiraciones entrecortadas y el sonido húmedo de cuerpos que caían lentamente entre hojas y raíces, como si la muerte estuviera avanzando con pasos suaves a través de aquel laberinto de vegetación. Su rostro estaba cubierto de sudor, no solo por el calor sofocante, sino también por la tensión acumulada después de haber detenido una fuerza cuyo tamaño exacto todavía desconocía, pero cuya ferocidad había aprendido a respetar desde su llegada a la isla. Aún así, incluso con la adrenalina empujando con fuerza en su pecho, Welch mantenía un dominio férreo sobre sí mismo, recordándose que la batalla no terminaba cuando los gritos se apagaban, sino cuando el enemigo dejaba de moverse por completo. Detrás de la línea, los marines que operaban la pieza de Cañister estaban terminando de cargar una cuarta ronda, aunque esta vez lo hacían con mayor cautela que en las ocasiones anteriores, porque sabían que no podían derrochar munición sin confirmar que una nueva oleada se acercaba. También sabían que la selva era tan densa y traicionera que incluso un enemigo diezmado podía conseguir acercarse lo suficiente para lanzar un ataque final que terminara en combate cuerpo a cuerpo, y la sola idea de tener que enfrentar a soldados japoneses heridos pero aún fanáticos en medio de la oscuridad levantaba una tensión eléctrica que hacía que las manos temblaran ligeramente incluso entre los artilleros más experimentados. El olor metálico y cálido que impregnaba el aire era la prueba de la brutalidad que acababa de ocurrir, pero también era un recordatorio inquietante de que la batalla podía resurgir en cualquier segundo. Y, como si la jungla hubiera decidido confirmar ese presentimiento, un sonido distinto atravesó la vegetación desde una zona más alejada. Un grito japonés. No el rugido masivo del banzai, sino un grito individual, desgarrado y furioso, como el último intento de un hombre por reunir el valor suficiente para lanzar un ataque final. Ese grito fue seguido por otro, y poco después por el ruido inconfundible de hojas agitadas por cuerpos que avanzaban, aunque esta vez no con la precisión de una carga organizada, sino con movimientos torpes e irregulares que revelaban tanto heridas graves como la obsesión de quienes se negaban a aceptar la derrota, incluso cuando era evidente que la batalla había tomado un rumbo irreversible. Welch escuchó atentamente y percibió algo aún más peligroso. Los sonidos no provenían de una única dirección, lo que significaba que pequeños grupos dispersos estaban intentando rodear o infiltrarse entre los huecos de la línea defensiva. Fue entonces cuando Welch, sin levantar aún la voz, dio la orden que todos estaban esperando: prepararse para abrir fuego individual. Y en cuestión de segundos los marines, que habían permanecido agazapados conteniendo la respiración, colocaron las culatas de sus rifles contra sus hombros y orientaron los cañones hacia las zonas donde el movimiento parecía más cercano, porque sabían que, aunque el Cañister había aniquilado la columna principal, los sobrevivientes que aún avanzaban lo harían con una ferocidad mayor, impulsados por la mezcla de desesperación, fiebre y fanatismo que solía surgir después de que un ataque colapsaba de manera tan abrupta. En la oscuridad densa frente a ellos, comenzaron a surgir siluetas tambaleantes. Primero 2, luego 4, luego una docena, aunque cada una avanzaba de manera distinta, como si cada cuerpo fuera guiado por un instinto diferente. Algunos caminaban erguidos, otros arrastraban los pies, algunos sostenían fusiles con movimientos torpes y otros llevaban sables que agitaban con gestos lentos, casi rituales, mientras sus voces se mezclaban en una cacofonía que no tenía ya la fuerza organizada del banzai,
sino el tono quebrado de hombres que habían visto cómo sus compañeros caían de forma incomprensible ante un arma cuyo poder no entendían. La visión de aquellos hombres avanzando hizo que varios marines contuvieran el aliento, porque la escena tenía algo profundamente perturbador. No parecía una carga estratégica, sino un desfile fantasmagórico de figuras que se negaban a caer incluso después de recibir impactos que, por lógica humana, deberían haberlos detenido en seco. Welch levantó la mano una última vez. Y cuando los primeros japoneses cruzaron la distancia crítica, la línea estadounidense abrió fuego con una sincronización que resonó en la noche como una línea continua de relámpagos, disparo tras disparo, creando una barrera de pólvora y acero que se sumaba a la devastación previa del cañón de Cañister. Los japoneses que aún quedaban en pie comenzaron a caer uno tras otro, algunos con movimientos bruscos, otros como si el agotamiento finalmente hubiera alcanzado sus cuerpos antes incluso de que las balas impactaran. Pero incluso así, algunos siguieron avanzando durante segundos adicionales, impulsados por una voluntad que parecía desafiar la lógica del combate. Aún así, los Marines continuaron disparando sin pausa, no por crueldad, sino porque sabían que cualquier titubeo podía permitir que uno de aquellos hombres llegara lo suficientemente cerca como para lanzar un ataque suicida que podría acabar con varios defensores de un solo golpe. La línea de fuego se mantuvo durante decenas de segundos, mientras las sombras avanzaban para luego desmoronarse bajo la lluvia precisa de balas. Y cuando finalmente el movimiento disminuyó, cuando los gritos se apagaron y la vegetación dejó de temblar, Welch ordenó un alto momentáneo, consciente de que el silencio posterior sería tan importante como cualquier decisión táctica. La orden de avanzar se transmitió primero en susurros, como si los marines temieran perturbar el silencio espeso que había caído sobre la jungla después de la carnicería. Un silencio tan profundo que daba la impresión de que incluso la naturaleza se resistía a moverse. Quizás porque la violencia que había arrasado aquel tramo de vegetación había dejado una huella demasiado reciente, demasiado cruda para ser ignorada por los sentidos. Los hombres se levantaron lentamente desde sus posiciones defensivas, sintiendo cómo las piernas, entumecidas por la tensión y el tiempo que habían pasado agazapados, temblaban levemente mientras daban sus primeros pasos hacia el terreno que, horas antes, había estado ocupado por una masa compacta de soldados japoneses avanzando con el rugido del banzai como bandera emocional. El capitán Welch encabezó el movimiento con una determinación silenciosa, sabiendo que dejar la línea sin reconocimiento sería un error grave, porque aunque la carga principal había sido reducida a una mezcla irreconocible de cuerpos y vegetación destruida, aún existía la posibilidad de que algunos japoneses estuvieran escondidos entre los árboles, fingiendo muerte o esperando la oportunidad de lanzar un ataque desesperado mientras los marines examinaban el terreno. Esa incertidumbre añadía un peso psicológico enorme sobre cada paso, porque nadie sabía qué podían encontrar exactamente, y el simple hecho de levantar los rifles y avanzar con cautela bastaba para despertar una tensión nueva, una tensión que hundía sus raíces en la incapacidad del ser humano para procesar completamente escenas de destrucción masiva antes de enfrentarse a ellas. Cuando la primera línea de marines cruzó la franja inicial de vegetación, la penumbra de la jungla se abrió poco a poco para revelar un paisaje que parecía sacado de una pesadilla, porque el cañón de Cañister había transformado la zona frontal en una extensión abrumadora de cuerpos caídos, ramas desgarradas, hojas perforadas por decenas de pequeños agujeros y un olor intenso a sangre mezclado con barro húmedo. Era un escenario tan brutal que incluso los soldados más veteranos se detuvieron unos segundos para intentar entender lo que estaban viendo, porque jamás en su vida habían presenciado un resultado tan absoluto de un arma de corto alcance, un arma que no explotaba sino que pulverizaba cualquier cosa que se encontrara en su trayectoria. Los cuerpos japoneses se encontraban en posiciones que escapaban a cualquier lógica de combate, porque algunos yacían boca abajo con los brazos extendidos hacia adelante, como si hubieran caído en medio de un último intento por avanzar, mientras que otros estaban doblados sobre sí mismos, con las rodillas apoyadas en el suelo y los torsos inclinados hacia atrás, como si hubieran sido atrapados en el gesto exacto en el que la ráfaga los alcanzó. El efecto de las bolas de acero era tan uniforme como devastador, porque no generaban las heridas explosivas habituales de la artillería, sino una multitud de perforaciones pequeñas que, sin necesidad de estallar, habían atravesado órganos vitales, arterias y músculos con la eficiencia de una tormenta de agujas lanzadas a una velocidad imposible. A medida que avanzaban, los marines comenzaron a notar que muchos de los japoneses que habían caído en las primeras filas ni siquiera tenían heridas grandes visibles, sino pequeños impactos perfectamente circulares, esparcidos por el torso, el cuello o el rostro, marcas que parecían casi quirúrgicas en su apariencia a pesar del horror que representaban. Esa precisión perturbadora convertía el escenario en algo extrañamente silencioso.
porque los cuerpos no parecían haber luchado en sus últimos segundos, sino haber sido detenidos en seco por una fuerza que no habían visto venir. Incluso en la penumbra de la jungla, los marines podían ver la expresión congelada en varios rostros japoneses. Una mezcla de incredulidad y terror que desafiaba la imagen tradicional del soldado imperial muriendo con convicción absoluta. Welch, que había visto la muerte en múltiples formas durante la guerra, sintió una punzada inesperada en el estómago al observar aquel panorama, porque aunque sabía que había cumplido con su deber, no podía evitar la sensación de estar presenciando algo que la mente humana no estaba diseñada para entender con facilidad. Una sensación que le recordaba que la guerra, aun cuando se ganaba, siempre dejaba cicatrices invisibles que terminarían pesando tanto como las pérdidas humanas. Caminó lentamente entre los cuerpos, apoyando una mano sobre una rama rota mientras observaba la trayectoria que las bolas de acero habían dejado sobre un árbol cercano, una trayectoria recta y limpia que había atravesado tronco, hojas y piel humana con la misma indiferencia destructiva. Detrás de él, varios marines caminaban en silencio, moviendo sus linternas con movimientos lentos para comprobar si alguno de los cuerpos mostraba signos de vida, porque muchos de los supervivientes de cargas anteriores habían fingido estar muertos para atacar cuando los defensores se acercaban, y nadie estaba dispuesto a permitir que la sorpresa les costara vidas en un momento en que la batalla parecía ya decidida. Mientras examinaban los cadáveres, un marín joven dejó escapar un susurro tembloroso cuando observó un casco japonés atravesado por una decena de pequeños agujeros perfectamente alineados, como si una mano invisible lo hubiera perforado con precisión matemática. Welch observó al joven marine y asintió con gravedad, comprendiendo lo que pasaba por su mente. El arma que habían usado no solo era efectiva, sino absolutamente aterradora. Y ese poder, aunque indudablemente necesario en un combate tan feroz, también despertaba un respeto que rozaba el miedo. Era imposible contemplar aquel nivel de destrucción sin pensar en la fragilidad humana frente a la tecnología, cuando ésta era empleada con una eficiencia tan fría. A medida que avanzaban más hacia el interior del área de impacto, comenzaron a identificar señales de las oleadas posteriores, aquellas que habían sido alcanzadas por la tercera descarga, y allí la escena era aún más devastadora, porque los cuerpos estaban más dispersos y muchos habían caído en posiciones extrañas, como si el impulso del avance los hubiera empujado varios pasos antes de colapsar, lo que hacía que el campo de batalla pareciera un mosaico caótico de figuras caídas en medio de la vegetación destrozada. El silencio solo era roto por el murmullo de la selva recuperando su respiración natural, un murmullo que parecía ajeno a la tragedia humana diseminada en el suelo. Sin embargo, cuando la patrulla avanzó unos metros más, encontró algo que detuvo su marcha por completo. El hallazgo de aquellos supervivientes japoneses sentados entre raíces retorcidas y sombras espesas provocó un cambio profundo en la atmósfera emocional del avance estadounidense, porque si bien los marines estaban acostumbrados a enfrentarse a soldados imperiales capaces de luchar hasta el último aliento, incluso cuando sus cuerpos apenas podían sostenerse, jamás habían visto a un grupo de combatientes nipones permanecer quietos, sin intentar empuñar un fusil, un cuchillo o una granada, como si la voluntad guerrera que los definía desde su entrenamiento inicial hubiera sido arrancada de raíz por una fuerza que no podían comprender. Los marines, que avanzaban con rifles listos y dedos tensos sobre los disparadores, se detuvieron en seco al ver aquellas figuras inmóviles, sometidas por una mezcla de shock, dolor y un terror silencioso que era casi más perturbador que una embestida suicida. El capitán Welch levantó una mano para indicar que nadie disparara, y el gesto se transmitió de hombre en hombre como una orden silenciosa pero firme, porque en ese instante era evidente que los japoneses no buscaban esconder una emboscada ni fingir rendición para atacar en un momento de descuido. Más bien parecían atrapados en una especie de limbo emocional en el que sus cuerpos seguían respirando, pero sus mentes no podían dar un solo paso más hacia adelante. La luz tenue de las linternas proyectaba sombras largas sobre sus rostros, revelando ojos abiertos pero desenfocados, miradas perdidas que parecían incapaces de procesar lo que habían presenciado en los minutos previos, como si la imagen de los cientos de cuerpos perforados por la tormenta de acero estuviera aún grabada en sus retinas de manera indeleble. Uno de los marines más jóvenes se acercó lentamente a un soldado japonés que estaba recostado contra un tronco, con las manos apoyadas en el regazo y una herida superficial en el hombro, y lo observó con una mezcla de cautela y desconcierto, porque aquel hombre, que según los manuales debía luchar hasta la muerte, solo respiraba de manera irregular y evitaba levantar la cabeza, como si temiera que cualquier movimiento pudiera atraer nuevamente la lluvia letal que los había desintegrado minutos antes. Welch percibió esa reacción y comprendió que la devastación había provocado algo más profundo que la derrota física. Había creado un miedo nuevo,
un miedo desconocido incluso para los soldados japoneses, cuyo entrenamiento tradicional los preparaba para enfrentar rifles, bayonetas y artillería, pero no para enfrentarse a un arma capaz de matar a cientos en cuestión de segundos sin siquiera permitirles ver de dónde provenía el ataque. Mientras avanzaban entre los supervivientes, los marines comenzaron a notar que algunos intentaban hablar, aunque sus voces eran débiles y murmuradas en japonés, palabras que ninguno de los estadounidenses podía interpretar, pero cuyo tono transmitía una súplica ambigua, como si aquellos hombres no estuvieran pidiendo ayuda ni rendición, sino intentando expresar que algo incomprensible había atravesado su carga Banzai y había destruido no solo sus cuerpos, sino también la certeza absoluta que durante años había guiado su doctrina de combate. Esa certeza, la idea de que un ataque masivo podía superar cualquier defensa, había sido triturada por la aparición de un arma capaz de convertir una masa humana compacta en un mosaico disperso de cadáveres antes siquiera de que llegaran al alcance del primer fusil estadounidense. A medida que los marines se movían por el área de impacto, pudieron observar un hecho que antes había quedado oculto en la densa oscuridad. Las bolas de acero no solo habían atravesado cuerpos humanos, sino también troncos gruesos, ramas pesadas e incluso planchas metálicas improvisadas que los japoneses llevaban como escudos, lo que demostraba una capacidad de penetración que superaba cualquier expectativa previa. Uno de los artilleros, al levantar una de esas planchas, observó cómo estaba perforada por decenas de pequeños agujeros, iguales en tamaño y precisión a los encontrados en los cuerpos caídos, y comprendió que el arma no distinguía entre madera, metal o carne humana. Simplemente arrasaba todo lo que se interponía en su trayectoria, creando un efecto tan absoluto que convertía cada disparo en una sentencia inevitable. Welch, que avanzaba al frente del reconocimiento, no podía evitar reflexionar sobre el impacto psicológico que esta nueva arma tendría no solo en futuras batallas, sino en el alma misma de la guerra en el Pacífico, porque si los soldados imperiales, conocidos por su fanatismo y su voluntad de morir antes que retroceder, habían sido reducidos a un estado de shock paralizante por el poder del cañister, era evidente que cualquier ataque masivo que intentaran en el futuro estaría marcado por el recuerdo de aquella noche, una noche en la que 1000 bolas de acero habían destruido algo más profundo que un regimiento. Habían destruido la confianza absoluta de los japoneses en su doctrina de carga. Cuando la patrulla llegó al punto más alejado del área de impacto, descubrieron una escena que confirmó esa impresión psicológica. Entre los árboles, varios oficiales japoneses yacían juntos, algunos caídos boca abajo, otros recostados sobre sus armas, y uno en particular, un teniente con uniforme chamuscado por la fricción de la vegetación, estaba arrodillado con la mirada fija en un punto distante, como si su mente hubiera quedado atrapada en el instante en que la tormenta metálica atravesó la carga. Su expresión no era de rabia ni de dolor, sino de incredulidad absoluta, como si no pudiera aceptar que un arma tan pequeña pudiera poseer un poder tan devastador, un poder capaz de aniquilar en segundos lo que ellos habían tardado horas en preparar con precisión milimétrica. Los marines rodearon al oficial con cautela, pero no mostraba intención de atacar, simplemente permanecía allí, respirando con dificultad, incapaz de levantarse. Welch lo observó con atención y comprendió que ese hombre, más que herido físicamente, estaba roto por dentro. No era un enemigo en ese instante, era un testigo de la muerte de su doctrina militar. Y en cierto modo también era un símbolo de lo que acababa de ocurrir. Una estrategia entera había sido destruida por una arma que ni siquiera necesitaba explotar. Cuando los marines aseguraron la zona y comenzaron el lento proceso de regresar a sus líneas, el amanecer comenzaba a insinuarse entre las copas distantes de los árboles, dejando ver un resplandor grisáceo que revelaba con mayor claridad la magnitud de la devastación. La selva, que horas antes había sido un escenario de vida vibrante, parecía ahora una herida abierta en medio de la isla, con troncos astillados, ramas arrancadas y un tapiz irregular de cuerpos inmóviles que narraban la historia de un ataque que se había encontrado con una defensa inesperada, novedosa y absolutamente devastadora. Welch se detuvo un momento antes de continuar la marcha y observó en silencio el campo de batalla, intentando comprender lo que aquella noche significaría para el resto de la campaña. Sabía que los japoneses no abandonarían Guadalcanal fácilmente, sabía que la guerra continuaría con ferocidad, pero también sabía que algo había cambiado para siempre. La doctrina del ataque masivo había dejado de ser invencible, y lo que había provocado ese cambio no era una explosión espectacular, sino 1000 pequeñas esferas de acero, una tormenta tan simple, tan precisa y tan absolutamente aterradora que había conseguido lo que nadie creía posible. Había detenido un Banzai, y lo había hecho para siempre.